unas cositas antes de poder penetrar en lo que el pasaje está diciendo. Entonces, una de las cosas que debemos entender es qué se refiere eso de los hijos de los hombres con las hijas de Dios. No vamos a dar toda la explicación, pero si usted quiere, tiene preguntas, si este es un tema del que usted quiere hablar, pues lo podemos hacer luego nosotros. Pero por ahora lo que quiero que sepamos es que está hablando de dos simientes. Acuérdense que desde Génesis capítulo 3 venimos hablando, Dios viene diciendo que hay dos simientes, o sea, dos descendencias. La descendencia de Eva, que recibe la promesa, que son aquellos que reciben la bendición de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y está la simiente de Satanás, que son los que se mantienen orgullosos, soberbios, altivos, que quieren que su nombre sea grande y que ellos sean importantes y ellos sean exaltados y tener dominio y poder. Entonces esas dos simientes vienen. Luego tenemos a Caín y a Abel, y como Caín mató a Abel, veíamos a Set y veíamos toda la genealogía no toda, pero parte de la genealogía de Set, porque ellos recibían la promesa. Y si ustedes recuerdan, ténganlo muy presente, acuérdense que a partir de el hijo de Set, los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Los hombres de la simiente escogida de Dios, de los que son amados de Dios, empezaron a tener una relación con Dios, empezaron a invocar a Dios y a andar con Dios. Entonces vemos esas dos simientes, y aquí volvemos a verlas. A una simiente, a una descendencia se le llama los hijos de Dios, porque ustedes y yo sabemos que aquellos que han recibido la misericordia de Dios reciben también la promesa de ser adoptados hijos de Dios. Dios se revela como Padre en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y está la simiente de los orgullosos, que es la simiente de Satanás, que es la simiente de la serpiente, que ellos quieren ser ellos los más importantes. Ellos quieren ser Dios. Ellos quieren decir, yo soy el dueño de mi destino, yo soy el que rijo lo que va a suceder en mi vida. Y aquí se llaman los hijos de los hombres, porque eso es lo que somos todos, y todos nacemos así, ¿verdad? Tal vez nosotros desde muy pequeñitos, ustedes tal vez recuerdan su época de infancia, la mía ya casi no me acuerdo, porque hace muchísimos años, pero todavía me acuerdo de algo, que le decíamos a nuestros papás cuando queríamos hacer nuestra voluntad, déjame papi, es que es mi vida, yo quiero hacer con mi vida lo que yo quiero, déjame. Ese rechazo natural que todo ser humano tiene de la autoridad, de que otros rijan nuestra vida. Ese es el ser humano, y aquí dice que esos son los hijos de los hombres. Entonces tenemos esas dos descendencias. La descendencia que Dios ama, a la que Dios tiene misericordia y que saben que son débiles, y entonces se ponen, se postran y hablan de tal manera que Dios es el que tiene el control de sus vidas, y ellos así lo saben y así lo creen y así lo quieren y así lo piden. Hágase tu voluntad y no la mía. Esa es la simiente de la promesa, la simiente de Cristo, pero luego está la otra simiente. Entonces aquí nos está hablando de esas dos simientes. Y ahora vamos a volver a leer el pasaje teniendo en cuenta estos conceptos. Otro concepto que surge aquí dice ahí que nacieron los gigantes. ¿A qué se refiere con estos gigantes? La mejor palabra para describir, aún incluso para traducir esta palabra de los gigantes, es los tiranos. Aquí habla es que cuando la traducción aquí en Nueva Versión Internacional no es la mejor, pero cuando habla de héroes, realmente no está hablando de héroes en el sentido en que lo dan todo por el otro. Al contrario, habla de héroes en que ellos sobresalen aunque tengan que pisar a muchos otros, ¿no? Son los héroes del mundo, los héroes en los cuales ellos son los protagonistas para sí mismos. Entonces podemos hablar de grandes, entre comillas, héroes de la antigüedad
que fueron famosos, pero no fueron famosos por su bondad, no fueron famosos por su misericordia, por su amor, por su entrega, por su servicio a la comunidad, no. Fueron famosos porque eran los más fuertes e impusieron su voluntad, dominaron sobre otros a causa de su fuerza, de su habilidad. De eso es lo que está hablando aquí, de estos gigantes, en el sentido de personas tiranas, que ejercieron dominio sobre muchos, es decir, empezaron a ser los grandes terratenientes, los grandes feudales, los grandes reyes, pero porque por la fuerza subyugaron y esclavizaron o explotaron a otros. Esos hombres es de lo que está hablando aquí la Biblia, como gigantes. El tercer concepto que quisiera que meditáramos y el que quiero explicar antes de entrar en el pasaje es acerca de eso de que Dios se arrepintió. ¿En qué sentido Dios se arrepiente? Nosotros acabamos de ver, y que Dios como compagina todo, acabamos de ver los decretos de Dios, y en esos decretos de Dios que estudiamos en el Catecismo Menor de Westminster, dice que Dios establece todo lo que sucede en el mundo, todo lo que va a suceder de aquí al futuro en la historia de la humanidad, todo eso ha sido establecido de antemano por Dios antes de crear todas las cosas. ¿Por qué? Eso es bastante difícil en un sentido y bastante fácil en otro. Es bastante difícil, de hecho no solamente difícil, pero es imposible que nosotros lo entendamos porque todos nosotros estamos bajo el tiempo. Nosotros somos criaturas y como criaturas nosotros estamos circunscritos en el tiempo. Nosotros tenemos un pasado, un presente y un futuro, y tuvimos un origen, un momento en que empezamos a existir. Entonces, para nosotros es imposible pensar, entender cómo Dios es cuando Dios no tiene tiempo. Dios no tiene pasado, Dios no tiene presente, Dios no tiene futuro. Dios es un eterno presente. Dios es. Entonces, para Dios no existe algo como que hay un plan y un resultado. Lo que para nosotros es un desarrollo en el tiempo, para Dios es una fotografía siempre presente. Todo está presente para Él. Entonces, eso es lo que está diciendo el concepto del catecismo. Cuando la Biblia aquí dice que Dios se arrepintió, no significa que hizo algo y después dijo, brutos, ¿yo qué hice? Porque eso es lo que nosotros a veces entendemos como arrepentimiento como seres humanos. Pero eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios, porque Dios no tiene esa característica que nosotros tenemos, de hacer algo y luego decir, ¿yo qué hice? Y me estoy arrepentido de esto que yo hice. No. Lo que está tratando de comunicar Moisés, que es muy difícil, es imposible de comunicar porque Dios es muy distinto a nosotros, es el profundo dolor. Pero eso no significa que Dios no sabía, es más, que Dios no había establecido que eso iba a ser. Solamente que aun cuando Él lo estableció y aun cuando sucedió exactamente como Él lo estableció, aún así cuando sucedió le dolió. Yo les voy a poner un ejemplo, por supuesto, guardando las distancias. Esto no nos va a hacer entender a plenitud la situación con Dios, porque es imposible, pero nos va a ayudar un poquito. Ustedes, bueno, algunos de ustedes, cuando se casaron, dijeron, vamos a tener hijos. Y usted cuando dice, yo voy a tener hijos, usted sabe que se va a trasnochar cuando el niño es bebé, porque va a llorar. Usted sabe que le va a tocar salir corriendo a urgencias a las 2, 3 de la mañana porque el niño se va a enfermar. Usted sabe que el niño le va a dar dolores de cabeza porque se va a desobedecer y cuando ya entra la adolescencia se va a volver rebelde. Usted lo sabe. Y aún así usted toma la decisión de tener un hijo. Entonces usted dice, vamos, tengamos un hijo, a pesar de que nos va a trasnochar, a pesar de que nos va a sacar de la cama para ir corriendo a urgencias y a pesar de que nos va a hacer llorar de dolor, aún así tengamos un hijo. Eso, aunque usted lo sabe de antemano, cuando sucede, igual es difícil para usted. Y cuando su hijo hace algo y lo lastima, le va a doler, aunque usted de antemano sabía que eso iba a pasar. Eso es más o menos de lo que está hablando aquí
Dios, no es que se arrepiente, que está diciendo yo por qué hice esto, sino en el sentido del profundo dolor que él sintió cuando las cosas sucedieron, aunque sucedieron de acuerdo a su voluntad. Es un profundo dolor de aquel que ama y es lastimado por aquellos a quienes ama. Muy bien, entonces ya hemos explicado esto de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, los gigantes que realmente aquí no son héroes, son tiranos, y de qué significa que Dios se arrepintió. Entonces permítanme otra vez, vuelvo a leer el pasaje aprovechando que es cortico, con estos conceptos en la mente. Dice la palabra de Dios, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, estos son los que no son de la simiente de Dios, sino de la simiente de Satanás, empezaron a multiplicarse, los de la otra simiente, los hijos de Dios, vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas y tomaron de las que más les gustaron mujeres para ellos. Por esa razón, por cuanto los hijos de Dios empezaron a casarse con mujeres de la descendencia de Satanás, Dios dijo, no voy a pelear más con el ser humano. Realmente él es un simple mortal, él es un pecador, pero van a vivir solamente 120 años. Dios estableció una sentencia de muerte a los 120 años para la humanidad, para todos. Es decir, en 120 años Dios iba a destruirlos. Eso es lo que está diciendo aquí. Luego explica por qué. Al unirse a los hijos de Dios con las hijas de los hombres y tener hijos, nacieron los gigantes. Es decir, se corrompieron todos. Estos tiranos empezaron a surgir en toda la tierra. Antes existían, pero solamente en la simiente de los hombres. ¿Se acuerdan de Lamec? El Lamec, el hijo de Caín, el descendiente de Caín, que dijo, si un muchacho me llega a tocar, lo mato. Y si alguien me llega a herir, mato a 70, y a 70 veces 7. ¿Se acuerdan esa capacidad genocida que tenía Lamec? Eso sabíamos que existía en la descendencia de Caín. El problema cuando los hijos de Dios, la descendencia de Set, que invocaba el nombre de Dios, empezó a casarse con estas mujeres de estos hombres tan violentos, el problema fue que toda la humanidad empezó a tener ese tipo de personas como Lamec, genocidas, que no les importaba lo que tuvieran que hacer para sobresalir y para prevalecer. Eso es lo que está diciendo aquí el pasaje. Entonces empezó a haber gigantes, estos tiranos en toda la tierra, por todas partes. ¿Qué sucedió entonces? Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió, sintió un profundo dolor de haber creado al ser humano, le dolió mucho en su corazón y entonces dijo, voy a borrar al ser humano de la faz de la tierra, y no solamente a él, sino a los animales. ¿Por qué? Porque me duele profundamente haberlos creado. Pero Noé halló el favor, contaba con el favor de Dios, o encontró, o Dios le dio de una forma especial un favor a Noé. Entonces vamos a ver 3 puntos en nuestro día de hoy. Vamos a ver la misericordia de Dios que detiene su ira justa. Primer punto, vamos a ver la misericordia de Dios que detiene, que retrasa la ira justa de Dios. Ese va a ser nuestro primer punto. Nuestro segundo punto va a ser la misericordia de Dios que derrama la ira de Dios. Vamos a ver la misericordia de Dios que hace que se derrame su ira. Y en tercer lugar vamos a ver la misericordia de Dios que salva de la ira de Dios. 3 puntos. La misericordia de Dios que retiene la ira. Segundo punto, la misericordia de Dios que hace que se derrame la ira. Y en tercer lugar, la misericordia de Dios que salva de la ira de Dios. Entonces, esos son los 3 puntos de nuestro
pasaje de hoy. Vamos a ver primero la misericordia de Dios que retiene, que por un momento no deja que la ira de Dios se derrame. Lo que vemos en el relato es que los seres humanos todos llegaron a tal punto de perversión, a tal punto de pecaminosidad, que todo lo que pensaban en su mente, todo lo que meditaban y cavilaban, todo lo que su corazón deseaba era de continuo solamente lo malo. Cuando nosotros entendemos cuán perverso llegó a ser esa generación, ese momento histórico en la humanidad, y cuando lo contrastamos con Dios y su perfección, su santidad, su pureza, su limpieza, imagínense el contraste. Un Dios absolutamente puro, limpio, santo, perfecto, mira, y que además es juez y quien es responsable de la creación, y ve que a ese mayordomo, a ese administrador que puso en la creación, fue Dios quien lo puso, está haciendo y deshaciendo con la creación. ¿Cómo no fulminarlos? ¿Cómo no acabarlos? Lo mismo que le dije a los niños, le digo ahora a ustedes. Si ustedes tienen una plaga en su casa, ¿qué hacen ustedes con una plaga en su casa? ¿La cuidan, la sustentan y la aman? No. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que la ira de Dios no se derramara inmediatamente? Hermanos y amigos, ustedes y yo tenemos que aprender a sorprendernos, a asombrarnos de que Dios quiera tener misericordia. ¿Cómo es que alguien puede tener misericordia de una plaga dañina? Eso debe ser asombroso. Y eso es exactamente lo que leemos en la palabra de Dios. Lo leímos desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, dejaron de ser la creación exaltada de Dios y se convirtieron en la plaga de toda la creación. Miren que a causa del pecado de Adán y Eva entró la muerte. Antes no había muerte. ¿No es eso ser una plaga? Que a causa del ser humano y por causa de su pecado la muerte entrara al mundo, los animales empezaran a morir, los seres humanos empezaran a morir, los desastres naturales, las enfermedades, todas esas cosas empezaran a existir en el mundo a causa del hombre y su pecado. ¿No es eso ser la plaga de la creación? Pero lo asombroso es que Dios prometió a Eva tener misericordia. Dijo, mire, va a haber un hijo, un descendiente de Eva, que va a salvar, que va a resolver, que va a solucionar esta situación tan terrible, tan trágica, como es la que está pasando ahora a causa del pecado del hombre, la muerte y todas las demás cosas que esa plaga del ser humano empezó a hacer que sucediera. Lo que encontramos en Génesis capítulo 3 es un juramento, un compromiso, un pacto que hace Dios de salvar. Entonces ahora, cuando nos encontramos aquí en que efectivamente lo que tenía que suceder sucedió, es decir, que toda la humanidad se contagió y a causa de que toda la humanidad es pecaminosa, todos los pensamientos, todos los sentimientos y todo lo que el hombre produce es malo. Aún así Dios les dio 120 años. Y vamos a ver el próximo domingo que esos 120 años fueron utilizados por Dios para llamarlos al arrepentimiento. Para decirles, miren, dejen de ofender, dejen de pecar, dejen de vivir para ustedes mismos, dejen de aprovecharse del otro para su propio beneficio, porque la escalada de violencia era tal que, claro, unos se aprovechaban del otro, el otro se aprovechaba del otro, y esa es la ley de la jungla, la ley del más fuerte. El más fuerte prevalece y los demás de malas. Entonces, esa es la misericordia que retiene la ira.
Dios, aunque el hombre había hecho todos los méritos para ser totalmente destruido, todavía dice, ¿sabes qué? Voy a darle 120 años. Voy a darle 120 años. Voy a retener la ira justa que debería exterminar al ser humano y voy a darle 120 años porque los voy a llamar al arrepentimiento. Esa es la misericordia de Dios que retiene la ira de Dios. Ahora, hermanos, no seamos ingenuos. Eso no está sucediendo solamente para los que vivieron antes del diluvio. ¿Quién de ustedes recuerda si en el Nuevo Testamento hay algo muy parecido a esto que acabamos de leer, que de continuo lo que piensan y lo que hacen es lo malo? ¿Eso solamente sucedió antes de Cristo? No. Romanos, estamos hablando del Nuevo Testamento, después de Cristo dice lo mismo. Y el rey David también lo dijo en su época, que no se halló uno, ni siquiera uno que haga lo bueno. Todos se descarriaron, a una se hicieron inútiles, todos los seres humanos. Lo que está hablando aquí Génesis capítulo 6 no es acerca de gente por allá remala. Está hablando de ustedes y de mí, está hablando de nuestra generación que de continuo hace solamente lo malo. Yo he puesto este ejemplo muchas veces, pero lo voy a volver a colocar. Hermanos, cuando yo me paro aquí enfrente suyo y predico, yo estoy buscando cosas muy buenas para ustedes. Estoy buscando que ustedes sean edificados, que ustedes entiendan cada vez más la palabra de Dios, que ustedes amen cada vez más a Cristo. Yo he orado por este sermón para que el Señor los bendiga por medio de su palabra y que me use. Pero yo tengo que reconocer muy francamente que hay motivaciones pecaminosas al pararme aquí al frente. Que ustedes me admiren, que ustedes digan, ¡oh, qué sermón de este hombre! ¡Wow! Y que ustedes le cuenten a otros y esos vengan y entonces se llene esto aquí y digan, wow, cómo creció esa iglesia. Y aunque trato, hermanos, de limpiar de mi mente y de mi corazón esas motivaciones pecaminosas, yo tengo que ser franco, no lo puedo hacer completamente. Siempre hay motivaciones egoístas en mí, cuando hago aún lo bueno. Entonces, cuando está hablando aquí que de continuo lo que pensamos, lo que deseamos y lo que hacemos es lo malo, no significa que es lo peor que yo hoy podría hacer. Es malo en cuanto a que no es perfecto, y cuando para Dios no es perfecto, es malo. Ustedes van a hacer un ponqué y echan 9 huevos, y la fórmula dice que son 10, y echan el 10º huevo y es podrido. ¿Qué hacen ustedes? ¿Revuelven los 10 huevos y hacen el ponqué? No, un solo huevo podrido daña todo. Entonces, hermanos, si su obra no es 100% perfecta y libre de motivaciones egoístas, eso frente a Dios es pecaminoso. Ahora, si ustedes son muy sinceros con ustedes mismos, ustedes van a tener que reconocer que jamás pueden hacer algo que esté libre de pecado. Siempre hay motivaciones egoístas en lo que hacemos. Por lo tanto, no es agradable delante de Dios, es inmundo a los ojos de Dios. La Biblia dice que nuestras buenas obras son trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque jamás están 100% libres de pecado. Entonces, hermanos, en ese orden lógico, ¿qué es lo que ustedes y yo mereceríamos hoy? La ira de Dios. La ira de Dios es lo que ustedes y yo y esta creación merecen. ¿Por qué la ira de Dios no se ha derramado? Por el mismo punto que estamos hablando aquí. Hay una misericordia de Dios que retiene, hay un pacto
Dios hizo un pacto con Noé, eso lo vamos a ver más adelante, pero Él hizo un pacto con Noé de jamás volver a destruir la tierra por agua. ¿Y saben por qué? Hasta el día de hoy Dios no derrama su ira, porque Él hizo un pacto de amor con su pueblo, con sus escogidos, de amarlos y de salvarlos. Permítanme un momento, abran sus Biblias conmigo en Apocalipsis. Vamos a ir del primer libro al último libro de la Biblia, y eso no es casualidad. Vamos a ir a Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo 6. Hasta ver desde dónde leemos para no hacerlo muy largo. Bueno, vamos a leer desde el 9. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Dice: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se le dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. ¿Por qué Dios retiene su ira hasta el día de hoy? Porque hay escogidos de Dios, hay seres humanos que Dios ama, que de pronto no han nacido. Yo me imagino que esta creación va a seguir un montón de tiempo más. Todavía no han nacido, no han creído en Cristo y no han sido salvos. Y nosotros los seres humanos no tenemos la capacidad de ver y entender y saber cuál será el último de los escogidos de Dios que nace y que va a creer. Pero de una cosa podemos estar ustedes y yo seguros, que la ira de Dios se está deteniendo y se va a seguir deteniendo hasta que el último de los amados y escogidos de Dios nazca y crea. Pero una vez que eso suceda, no va a haber ninguna razón para que Dios retenga su ira. ¿Por qué razón Dios retiene su ira hasta Dios? Porque Él es misericordioso y está esperando cumplir su pacto, su juramento, hasta que el último de los creyentes venga al mundo y crea. Segundo punto, la misericordia de Dios que derrama su ira. La misericordia de Dios que derrama su ira. Hermanos, cuando el pecado empieza a sobreabundar, sobreabunda la injusticia, sobreabunda la violencia y se vuelve cada vez peor. Ustedes y yo lo hemos visto en la historia de la humanidad y muchos de nosotros incluso lo estamos padeciendo el día de hoy. Cuando la ley que rige una sociedad es la ley del más fuerte, ustedes y yo podemos saber cuáles son las consecuencias. Si usted vive en el campo, y muchos aquí nos podemos imaginar esa situación, y usted es un campesino que está labrando la tierra, y viene la guerrilla, y le dice: máteme una gallina, prepárenos un sancocho, vamos a comer y usted atiéndanos. ¿Usted qué hace? Usted mata a la gallina, hace el sancocho y los atiende. ¿Por qué? Porque ellos tienen armas, son más fuertes, y si usted no obedece, lo matan. Pero luego viene el ejército, la guerrilla se va, al otro día llega el ejército, y el ejército le dice: señor, ¿usted por qué colaboró con la guerrilla? ¿Por qué mató una gallina? ¿Y por qué les dio de comer?
Y usted dice, Señor, no tenía nada más que hacer. Y el ejército le dice, mire, si usted vuelve a colaborar con la guerrilla, si nosotros sabemos que usted vuelve a darles de comer a los guerrilleros, vamos a venir y lo vamos a matar, porque usted está colaborando con la guerrilla. ¿Notan cómo queda el campesino ahí entre dos fuerzas? ¿Y qué puede hacer el campesino? Esa es la escalada que cada vez va ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo y se vuelve más cruel. Eso es lo que estaba sucediendo en esta época y eso es lo que está sucediendo hoy. Cada vez la injusticia es más grande, cada vez se rigen más las naciones y los pueblos por el más fuerte. Eso sucede a nivel de la sociedad colombiana y a nivel de la sociedad internacional. La ley del más fuerte prevalece. Pero cuando la ira de Dios se derrama, es un alivio para la creación. Cuando la misericordia de Dios se derrama y Dios usa a otros pueblos para borrar de la faz de la tierra los pueblos que estaban oprimiendo, eso es para la humanidad un alivio, un oxígeno. Solamente voy a citar algo, pues que algunos de nosotros podemos imaginarnos, los más pequeños no, pero la Segunda Guerra Mundial, el movimiento nazi, creció y su violencia con ellos y su poder creció y tuvo que venir la fuerza aliada y acabar con el ejército nazi para que el mundo pudiera respirar. Y damos gracias a Dios porque vinieron los aliados a liberar a Europa del yugo nazi. Esos son los juicios de Dios actuando. Entonces nosotros damos gracias a Dios de que los juicios de Dios actúen. Y Dios hace un juramento, así como hizo un pacto y un juramento de no destruir la tierra hasta que el último de los creyentes nazca y crea en el Señor Jesucristo, así hizo otro juramento, y es que va a venir después de eso y va a juzgar todas las cosas. El Señor, así como vino el diluvio, tan cierto como que vino el diluvio hace unos años, así mismo, igual de cierto, el Señor volverá a juzgar todas las cosas y a acabar con todos los imperios de maldad en el mundo. Todos y cada uno, todas rodillas se doblará. Todos los crueles tiranos que aquí aparecen como tan poderosos caerán a tierra de rodillas frente a Cristo cuando Él vuelva. Todos serán resucitados, los buenos y los malos, todos comparecerán ante ese tribunal. Los que tenemos a Cristo no vamos a tener miedo, temor ninguno. ¿Por qué? Porque Él nos ama, entregó su vida por nosotros. Para nosotros esa venida, ese fin del mundo es la mejor noticia. La iglesia desde siempre ha dicho, ven Señor, ven. El Apocalipsis para nosotros no es un libro de terror, es el libro de las buenas noticias. Ven Señor Jesús. Como oraban los que estaban debajo del altar, oramos nosotros. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a retener tu ira? ¿Hasta cuándo vas a aceptar y a resistir tanta ofensa? Hermanos, mediten en algo. Noten aquí cómo Dios describe el dolor que le produce a Él los pecados y las ofensas de los hombres. Ese se arrepintió, es un dolor profundo. La única escena en la que yo veo un dolor tan duro como el que veo aquí en Génesis, que el Señor dice que se arrepintió, la única escena comparable de dolor es tal vez la que yo puedo ver en la cruz cuando Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? Un dolor inmenso, profundo, que solo Dios puede sentir. ¿Cómo es posible que Dios siga resistiendo, que lo lastimemos, que lo hiramos tan profundamente? Solamente por su gracia, por su misericordia de salvar
a todos y cada uno de aquellos que Él se ha propuesto salvar. Pero vendrá su ira justa, y para nosotros será la mejor noticia. Ven, Señor Jesús, derrama tu ira para que termine ese dolor tan profundo. Todo aquel que ama a Dios quiere que ya Dios no padezca más tanto dolor. Tercer punto, la misericordia que salva de la ira. Todos, absolutamente todos los seres humanos de ese relato eran dignos de muerte, porque como vimos, ni uno solo podría haber dicho de antes del diluvio ni después del diluvio que hace algo que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, hubo uno, y de hecho no solamente fue uno, fueron 8 que se salvaron del derramamiento de la ira de Dios por medio del diluvio. Esos 8, como vamos a ver la semana entrante, pero aquí vemos a uno de ellos, a Noé. Dios en su misericordia puso sus ojos amorosos en Noé, y la Biblia dice que derramó gratuitamente una gracia especial, una misericordia extra sobre Noé. Una misericordia diferente, porque no fue una misericordia solamente para que escuchara el Evangelio, de hecho, o la buena noticia de salvación, de hecho lo escogió para que él anunciara la buena noticia. Vamos a ver eso también la próxima semana. Noé fue aquel que Dios escogió para que anunciara y llamara al arrepentimiento por 120 años a todos los demás seres humanos. Pero eso no fue porque Noé fuera mejor que los demás, o fuera bueno, o fuera obediente. Simplemente, gratuitamente, Dios escogió a Noé por la promesa. Acuérdense del pacto. Dios había hecho un pacto que de la simiente de la mujer iba a nacer el Salvador. Por amor a sí mismo, a su promesa, Dios no borró de la faz de la tierra a todos los seres humanos, porque Él había hecho una promesa de salvación por medio de un descendiente de Eva. Por lo tanto, en amor a sí mismo, derramó su amor sobre Noé y lo preservó de la ira de la condenación. Todos los seres humanos, menos estos 8, murieron. Y todos ellos van a recibir la segunda muerte, que es la muerte eterna. Pero Noé halló gracia, es decir, gratuitamente recibió el favor de Dios que lo salvó de la ira del diluvio y de la ira eterna. Es decir, que no va a ir al infierno. Noé no va a ir al infierno. ¿Por qué Noé no va a ir al infierno? Porque Dios lo cubrió de una forma especial con su misericordia en ese Salvador que había prometido. En otras palabras, Dios cubrió a Noé con la sangre de Cristo para salvarlo del infierno, la condenación eterna, la segunda muerte, y aún también lo cubrió de la ira del diluvio. Mis amados hermanos, algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida hoy. La primera aplicación práctica: noten ustedes cómo la maldad crece cuando los hijos de Dios, la simiente de Dios, se empieza a unir con los hijos de los hombres. Yo no sé cómo puedo ser más claro que esto. Todos los creyentes son el día de hoy la simiente de Eva, la simiente de la promesa, la simiente de Cristo. Y es abominación
que los hijos de la simiente de la promesa, que los hijos de Cristo, se casen con hijas de los seres humanos, de la descendencia de Satanás. Ahora, padres, ¿cuándo van ustedes a empezar a enseñarle a sus hijos que es abominación casarse con hijas de personas que no creen en Cristo? ¿Cuándo van a empezar a enseñarles eso? ¿Cuando tenga el novio y la novia y ya esté enamorado? Ustedes y yo no solamente hemos recibido la bendición de tener hijos, hemos recibido la bendición de recibir el encargo de cuidar y de educar a la simiente santa de Dios. Ustedes, padres creyentes que reciben la bendición de Dios de tener un hijo, tienen ese encargo de nutrir, de educar y de levantar la siguiente generación de simiente santa de Dios. El día en que nuestros hijos con las hijas de los hombres empiezan a casar, porque son muy bonitas, aquí lo dice, eran tan bellas, y yo sé que yo la voy a cambiar, yo lo voy a cambiar, yo voy a hacer que él o ella sea un creyente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que pasa? A eso la Biblia lo llama la estrategia de Balaam. ¿Saben cuál es la estrategia de Balaam? Simplemente Balaam era un hombre muy sabio pero perverso, y él quería y le pagaron a él para que el pueblo de Dios se torciera, se descarrilara. ¿Y saben cuál fue la estrategia de Balaam para hacer que el pueblo de Dios se descarrilara del camino del Señor? Él le dijo al rey que le pagó, le dijo, ¿sabe qué? Empiecen a hacer sus fiestas paganas, que eran todas fiestas de orgías sexuales, cerca del campamento de ellos. Con eso, cuando ellos miren el campamento y vean la orgía, van a querer venir. Entonces, ¿saben cómo es una de las maneras que Satanás va a querer sacar a los hijos de Dios de la iglesia? Con mujeres hermosas, de bonito escote, buena minifalda, que los va a atraer y los va a enamorar para que entonces salgan de la iglesia. O viceversa. Hombres muy chuscos, muy guapos, muy bien vestidos, muy perfumados, que hablan muy bien, que va a sacar a las hijas de ustedes de la iglesia. Porque eso es lo que va a pasar. No se engañen. La Biblia no puede equivocarse. No es que usted va a convencer y va a evangelizar por medio de matrimonios mixtos. Los matrimonios mixtos no van a servir para el crecimiento de la iglesia. Pastor, mi nueva forma de evangelismo, para que esta iglesia prospere, vamos a casarnos con incrédulos, así multiplicamos. No, eso no es lo que pasa, eso no es lo que la Biblia dice. Entonces, primera aplicación práctica, hermanos, nosotros tenemos la simiente santa de Dios, enseñémosles desde muy niños a nuestros hijos esta verdad, para que ellos entiendan que solamente pueden poner sus ojos cuando crezcan en simiente santa. Niñas creyentes, señoritas creyentes, varones creyentes. No se pregunten, enséñenle a su hijo, no se pregunte qué tan bonita o qué tan guapo, que se pregunte qué tanto conoce la Biblia, qué tanto ama a Dios, qué tanto entrega su vida a Cristo, qué tanto ora. Esas son las preguntas que tenemos que enseñarle a nuestros hijos que hagan a la hora de escoger pareja. Y tenemos que enseñarlo porque nuestros hijos nacen seres humanos y hoy entendemos que todos, la inclinación natural es a descarriarnos. Pero la esperanza está en la corrección del Padre, que hace que el niño se mantenga en el camino. Segundo,
Nosotros tenemos una capacidad sobrenatural. Así como fue escogido Noé, ustedes y yo hemos sido escogidos por Dios. Eso debe generar en nosotros un agradecimiento al Señor, pero también un asombro. Asombrémonos de que Dios haya querido tener misericordia. Recordemos cuánto le duele a Dios cada uno de nuestros pecados. En lo más profundo de su ser le duele cada uno de nuestros pecados. Eso para que estemos muy agradecidos de que Él haya aún así mantenido su propósito de amarnos, a pesar de que somos una plaga. Él nos ama y nos salva en Cristo Jesús. Pero también que eso nos ayude, hermanos, para dejar de pecar. Ustedes y yo, si hemos recibido el Espíritu Santo, amamos cada vez más a Cristo. Sepamos cuán profundo dolor le causamos a Cristo cada vez que pecamos. Que hacemos que Él en su corazón diga: me arrepiento, me duele en lo más profundo, para que no lo sigamos haciendo. Para que clamemos, para que le roguemos en oración al Señor cada día: Señor, hazme santo, hazme puro. No permitas que yo te siga ofendiendo más y que te siga haciendo doler tanto. Porque te amo y yo no quiero que te duela tanto mi proceder. Tercero, cobijémonos en esa misericordia de Dios, ese amor que nunca cambia. Si usted ha recibido esa misericordia de Dios, esa misericordia no cambia. Dios no se arrepiente de haber escogido a usted para ser el recipiente de su amor. En eso no se arrepiente Dios. Así que gocémonos, más bien, de ser esos recipientes de misericordia del Señor. Y por último, hermanos, Cristo, siendo el ofendido, siendo que le duele tanto, aún así Él vino a tu encuentro. Él, que fue hondamente ofendido y lastimado en su corazón, viene hacia ti a amarte y a salvarte. Deseemos profunda e intensamente ser como Cristo. Ustedes han sido lastimados profunda y hondamente en sus corazones por otros. Sí, seguro. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a ser como Lamec y van a decir: ¿me hirió, me la paga? ¿El que me hirió me la paga? ¿O van a ser de la simiente de Cristo, que aunque me ofendió, vengo y lo amo y lo salvo? ¿De cuál simiente vamos a desear profundamente ser? ¿A quién vamos a orar al Señor para pedirle que nos haga parecidos a Lamec o a Cristo? Por supuesto, es una pregunta retórica. Lo que les quiero enseñar en la aplicación última, hermanos, es que deseemos intensamente ser como Cristo, que podamos derramar misericordia sobre aquellos que nos han lastimado, que nos han ofendido, que nos han robado, que nos han defraudado. Pidamos ser como Cristo, que podamos amarlos y tener misericordia de ellos. Oremos. Amado Señor, queremos darte gracias por Cristo, porque en Cristo está toda la misericordia para nosotros. En Cristo tú nos enseñas, así como los antiguos, Noé y su familia fueron salvos por pura gracia y derramaste tu misericordia y cubriste sus vidas con Cristo. Así lo haces hoy con nosotros en esta generación perversa. Señor, y así como Noé llama al arrepentimiento, así ayúdanos a nosotros a estar llamando al arrepentimiento. Y así como Cristo, Señor, ayúdanos a perdonar a los que nos han ofendido. Ayúdanos a amar a nuestros enemigos, los que nos han lastimado, Señor. Te suplicamos que nos des sabiduría para educar a nuestros hijos de una manera tal que ellos, como la siguiente generación de creyentes, puedan educar a sus hijos en los caminos del Señor. Te imploramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.